Empezamos este coloquio entre familia, entre amigos y amigas. Quiero daros las gracias pues, por participar, por estar, por regalarnos vuestro valioso tiempo en mitad de prontos estrenos, en mitad de un festival en Edimburgo, en mitad de un festival en plena Lleida, que viniendo de gira en Arabia. Es decir, sé que estáis hasta arriba y os agradezco infinito vuestra participación. Como os comenté, eh, la idea era que el alumnado entendiera que existen diferentes posibilidades a la hora de crear una estructura empresarial o un proyecto de creación en artes escénicas, diferentes espectáculos, diferentes lenguajes, y que teníamos la suerte de que habíais eh, aceptado a participar aquí y contaros un poco contarnos vuestra experiencia, ¿no? El por qué cada uno de vuestros proyectos se ha configurado de una manera o de otra. Quiero anunciar que aquí están Enric Blasi, de La Baldufa, mítica, y tengo que decir mítica ya, porque lleváis muchos años, Enric, haciendo teatro de muchísima calidad, con una estructura profesional basada en una cooperativa y que a partir del lenguaje del circo, del clown, habéis ido derivando y metiendo muchísimos lenguajes en vuestros espectáculos y trabajando en muchísimos de ellos para un público, para un todos públicos, podríamos decir, teniendo en cuenta que hay diferentes edades y es maravilloso poder acceder a ellas, con mogollón de premios y reconocimientos a vuestro trabajo. Y que tenéis que, si no la conocéis a Baldufa, tenéis que seguirla y verla porque merece muchísimo la pena. Tenemos también a Lucía Miranda como representante de Cross Border Project, un proyecto teatral especial en el que, como ponéis en vuestra presentación, enlaza tres patas, ¿no? Es decir, hay una parte de escuela, una parte de compañía y otra parte de cocina, lo cual me parece súper bonito el cómo lo planteáis. En sus espectáculos basados principalmente en un trabajo con diferentes colectivos de gente joven. Habéis estado en todo tipo de teatros, ciudades, proyectos de mucha envergadura, con muchísimos premios y reconocimientos también. Y vuestra entidad, por así decir, aunque sé que trabajas de diferentes maneras, en concreto es una asociación cultural. Y luego tenemos a Jenny Vila, de la mecánica, que después de diferentes cambios estáis ahora como sociedad limitada, si no voy mal, con vuestra compañía productora, La Mecánica, que vosotros estáis en Mallorca, porque en las islas, que es como la periferia de la periferia del territorio español, se hacen muchas cosas y muy buenas también. Pues ahora mismo desde Edimburgo va a participar también con nosotras y en la mecánica ellos trabajan un lenguaje muy visual. También trabajan todos públicos. Eso es maravilloso, ¿no? Teneros a los tres aquí, tres modelos de producción totalmente distintos y que trabajáis para todo tipo de públicos. Y me encanta el saber que, que el público infantil es un público infantil y familiar. Es, Le dais muchísimo valor y eso es una maravilla. Ya no me enrollo más. Me gustaría que ahora vosotras os presentarais. ¿Quién es Enric Blasi? ¿Quién es Lucía Miranda? ¿Y quién es Jenny Vila? Pues venga, empiezo yo, porque estoy arriba de la pantalla. Veo que estoy arriba de la pantalla, pues Anda, en el bye. mío empiezo. Pues yo soy Enric Blasi, miembro de La Baldufa. La Baldufa es una cooperativa que pues ya hablaremos. Llevamos 30 años de trayectoria y la cosa tal vez más divertida para hoy es que el último espectáculo que estamos preparando nos lo dirige Lucía Miranda. Esto Casualidades cuando Tolo nos maravillosas. convoca a esta reunión de hoy, Tolo no lo sabe. O sea, y me hace ilusión ver a Lucía, que nos vemos de aquí 2 semanas, Lucía en Lleida, para... Qué Esto como maravilla. anécdota divertida, ¿eh? Y Que lo es. Y después, pues bueno, ¿qué diría de la Baldufa? Después ya entraremos en el tema. La Baldufa es una compañía de teatro con una buena estructura, bien asentada en el territorio, en Lleida, con 30 años de trayectoria.
y somos empresa porque lo manda alguien, pero por gusto seríamos funcionarios. O sea, yo si pudiera elegir, Mm. hemos montado una cooperativa que pues hablamos que nos representa, la fórmula legal de la cooperativa nos representa, pero por gusto yo sería funcionario y aparte sería un buen funcionario, ¿eh? O sea, yo si me dijera al Estado, Enrique, el sábado tienes que ir al Lava de Valladolid a actuar. Yo iría el sábado, no me pondría de baja si no fuese algo muy grave, porque los autónomos no se ponen enfermos, Mm. y yo sería un buen funcionario, haría bien el trabajo. Entonces, como no puede, en nuestro modelo capitalista no puede ser, pues hemos montado una cooperativa. Y después la última cosa que diría es que, como presentación, que los tres baldufos actores de este momento estudiamos en la aula de teatro de Lleida y éramos los malos de cada generación. O sea, en cada grupo en los que estamos había gente con muchísimo más talento que nosotros y yo creo que somos de tres generaciones diferentes y cada uno en su generación era el malo. Lo que pasa es que somos muy trabajadores y eso Lucía puede dar cuenta de ello. Somos muy trabajadores y la falta de talento la suplimos con esfuerzo y trabajo. Ya está. Qué bien. Esta es mi breve presentación. Molt bé. Yo doy fe de todo lo que ha dicho Enric, porque una de las cosas que más me sorprendió de cuando llegué a Lleida es la estructura empresarial que tienen montada. Sí, O sea, básicamente flipé. es brutal, súper bonita. Es brutal. Mm. Es brutal como el número de trabajadores, el espacio, flipé. Pues nada, yo soy Lucía Miranda, dirijo el Cross Border, como ha dicho Tolo, somos una compañía que está especializada en trabajo con comunidades. Eso quiere decir que todos nuestros espectáculos provienen de relatos que vienen de comunidades. A veces en el escenario están actores profesionales y otras veces está la propia comunidad. Hemos trabajado con todo, con niños, con jóvenes, con personas mayores, con madres, comunidad migrante, refugiados, diversidad funcional. Llevamos 15 años. Somos asociación cultural y yo como autónoma, porque ahora hablaremos de eso, pero dependiendo para qué ayudas interesa una cosa u otra. Estamos en un tránsito a una posible fundación y sociedad limitada. Nos hacemos mayores y con ello también se tiene que hacer mayor la estructura y toda la responsabilidad legal y financiera recae en mí. En este caso, estoy sola ante lo legal y financiero frente a la baldufa, ¿no? Que son tres. Pero es cierto que somos un equipo que artísticamente y laboralmente llevamos 12 años. Yo fundé el Cross en Nueva York cuando estudiaba allí y cuando vine aquí monté equipo y como la baldufa, en mi caso, llamé a compañeros del aula de teatro de la Universidad Carlos III de Madrid. David Ojeda, profe de la RESAT, o Domingo Ortega, profe de la RESAT en la actualidad, fueron nuestros profes. Y varias personas de aquella aula de teatro somos ahora los cross-border. Muy bien. Jenny, pues sí, yo soy Jenny. Nosotros empezamos, llevamos 9 años, empezamos con un autónomo. Luego, con el director artístico, nos formamos una SCP y al final, ahora ya hará casi 5 años, somos SL y ya hablaremos de las diferencias. Pero nos centramos mayoritariamente en 2 tipos de proyectos. Los espectáculos que creamos nosotros, que son teatro visual, teatro físico, no verbal, y proyectos internacionales de gran formato. Entonces, hemos producido un espectáculo de Robert Wilson aquí en Mallorca con actores y equipo de Mallorca. Estoy produciendo un espectáculo de Australia de 24 horas que está girando por toda Europa. Entonces vamos combinando los 2 tipos de proyectos. Y estoy en Ravenna, en Italia, solo no estoy aún en Edimburgo. Edimburgo es en agosto. ¡Ah, demonio! Yo pensaba que estabas hemos allí anunciado, sí, no, vale. Hemos anunciado que estamos programados en el Fringe de Edimburgo en Summer Hall con 2 funciones cada día durante un mes. A ver si sobrevivimos. Y ahora mismo estamos de gira en Italia. Qué bien, enhorabuena. Nada, me gustaría, ya que hemos hecho este breve inciso, comentar cómo va a ser la sesión. La sesión, los tres tenéis una serie de preguntas que os envié en unas básicamente muy sencillas y el formato que vamos a utilizar es mostramos la pregunta, la decimos y vais respondiendo pensando desde vuestra estructura, ¿vale? Un poco cómo surgió.
como vamos a ser muy rigurosos por tiempos con esta hora, posiblemente me salte alguna en base a las respuestas, ¿vale? Así que, sin más, voy a mostrar esta primera pregunta que está aquí. Pues ahí voy. ¿Qué motivó la elección de vuestra forma jurídica actual? Ahora sois cooperativa, SL y asociación cultural, pues saber un poco qué fue lo que lo motivó. Hacemos el orden este para que sea así, D'acord, ¿no? perfecto. Vale. Pues en nuestro caso, como decía, llevamos 30 años de trayectoria. Empezamos también con una autónoma. En el inicio de Baldufa éramos 6 personas. Empezamos con una autónoma y ya, como ya queríamos ir afianzando el proyecto, empezamos a buscar qué fórmula legal nos daba más cobertura, nos parecía más idónea o todo, vamos, y lo pusimos todo encima de la mesa. Llegamos a la cooperativa un poco por azar o por chiripa, y después nos ha acompañado y nos hemos sentido siempre muy bien representados en esta fórmula que elegimos, porque la cooperativa final es una cooperativa de trabajo asociado. Eso quiere decir que una serie de personas que hacen el mismo trabajo se juntan para tener un paraguas común y facturar a través de esto. En nuestro caso nos representa bien porque al final los baldufos no trabajamos para nadie más. Trabajamos para Baldufa y creamos espectáculos, organizamos festivales, pero el paraguas es la cooperativa. Entonces, todos tenemos el mismo salario, a pesar de que yo igual un mes hago 11 actuaciones y Pillo hace 3, pero Pillo igual está haciendo una escenografía. Pero llegamos a este tipo de acuerdo que a nosotros nos funciona bien. Al final, esto es como una pareja, como una familia, cada uno tiene que encontrar su código. El nuestro nos ha funcionado bien y cuando creamos la cooperativa hace 30 años, estaba fiscalmente muy protegida. Solo pagamos un 10% de impuestos Molt bé. porque se premiaba mucho en Cataluña que las cooperativas estuviesen muy protegidas porque al final era gente que no estaría en el paro y que se montaban su propio proyecto vital. Esto ha cambiado ahora, estamos pagando un 20, pero continuamos estando cómodos en esta fórmula. Ya no me enrollo más. Molt bé, tiempo perfecto, de verdad. Gracias. Pues nosotros empezamos como asociación cultural debido a que la mayoría de los proyectos que hacemos son comunitarios. Tenemos mucho trabajo de mediación artística, aparte del de compañía, hay como 2 ramas desde la que facturamos y conseguimos la exención de IVA para las actividades de formación y actividades sociales. Mi madre siempre dice que no sabe ni cómo nos lo dieron, que la funcionaria que lo dio ni se enteró, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo te lo dieron? Digo, ni lo sé. La funcionaria nos lo dio y desde entonces la llevamos con nuestra exención de IVA a todas partes. Lo que sí que decidimos estratégicamente fue fiscalmente estar en 2 comunidades autónomas. Yo soy de Valladolid, pero resido en Madrid. He estado muy ligada a Valladolid y a Castilla y León durante muchos años y la persona que llevaba la administración de la compañía residía en Valladolid. Entonces, aquí todo tiene que ver con las ayudas y las subvenciones y los contextos. Y hablando con otras compañías, me recomendaron que ya que tenía la posibilidad, buscara 2 sedes fiscales o al menos alejarme de Madrid, porque Madrid es la ciudad de todos. Madrid hasta hace 3 años tú podías pedir subvenciones a la producción sin estar residiendo en Madrid o sin tener tu fiscalidad en Madrid. Eso ha cambiado desde hace pocos años. Entonces, nosotros decidimos hacerlo territorialmente en Castilla y León para poder empezar allí y tener más tirón. Y además, mis padres tienen un espacio allí, por lo que se podía poner como sede. Es un espacio donde nos podemos reunir, donde nos podemos juntar, donde hemos hecho residencias artísticas. Y era ideal cuando empezamos, porque en Madrid, pues, era una más. Y luego autónoma porque en las redes profesionales no te dejan ser asociación cultural. Entonces, proyectos de mediación se facturan como asociación cultural, proyectos profesionales de teatro los facturo yo como autónoma. Muy bien. ¿Y tú, Jenny? Pues nosotros empezamos con el autónomo de mi socio. Luego yo también me hice autónomo porque también trabajaba con otros artistas, estábamos con 2 autónomos. Se nos hacía muy difícil separar
fiscalmente lo que eran ingresos personales, lo que eran ingresos de la compañía, y aquí empezaba a haber un poco de mejunjas y cómo íbamos creciendo. Entonces nos hicimos SCP, que es Sociedad Civil Particular. Y ahí empiezas a separar, tienes un NIF diferente, tienes, bueno, es una entidad, ya no es la persona física. Lo que pasa que con la SCP, cada trimestre, si había beneficios, se repartían o tenían un impacto en nuestra renta. Entonces, esto tampoco nos llegaba a funcionar, porque al final se metía en lo que era nuestro trabajo, facturación personal. Y como en el 2022 empezamos este proyecto grande con Robert Wilson, que eran muchos de miles de euros, dijimos, vamos a convertirnos en SL para separar completamente nuestros ingresos como autónomos y separar lo que es la empresa y tener un respaldo también legal con una entidad, ¿no? Entonces, ahora pasamos de ser 2 socios en una SL, ahora soy socia administradora única porque mi socio se ha ido por otros caminos, le interesaba más dedicarse a dirigir y como más pequeño, yo cada vez iba más grande, más internacional, y entonces nos separamos, todo bien. Y ahora somos estructura de 3 personas y media en oficina. Que la oficina es cada día de 9:30 a 2:30, estamos siempre allí, luego yo siempre estoy por las tardes y luego depende de cada proyecto, pues el equipo creativo. Entonces ahora, por ejemplo, el siguiente proyecto, la directora es de Palestina, el dramaturgo es de Taiwán, entonces vamos viendo. Y cada vez tiro más hacia ayudas y proyectos europeos. Yo con 18 años me fui a estudiar fuera, me pasé 22 años fuera de España y ahora llevo de vuelta 6 años y ha sido como un ostión de cómo funciona todo. La realidad Que como administrativa de sé, aquí, sí. sí, que como sé cómo funcionan otros países y lo que es posible, pues me da mucha rabia porque sé que es posible, ¿no? Que te den subvenciones el año antes, cosas de estas. Muy Entonces bien. cada vez más tiro a por lo internacional. Pues como antes os he dicho, ya vamos respondiendo a otras preguntas. Ya habéis respondido a la 2, que era si considerasteis algunas otras opciones legales antes de decidiros por la actual. Habéis pasado los 3 por esa situación de empezar como autónomo, de ir juntando, de encontrar una vía. Vosotros encontrasteis, Enric, la cooperativa y os habéis sentido muy bien ahí. Lucía ha necesitado separar la parte de mediación, formación de la profesional, y Jenny incluso pasando por la SCP entre medias antes de llegar a la SL. Y en este caso entiendo que no es una SLU, pero prácticamente lo es, ¿no, Jenny? Lo es, ahora es Lo una es. SLU. Mm. Es una sociedad limitada unipersonal con Sí, una sola socia. sí. También habéis hablado ya de ventajas. ¿Qué ventajas específicas habéis encontrado en vuestra forma jurídica respecto a otras? Los 3 habéis hablado de ellas. En un principio, la baldufa había como, también en Cataluña hay como una tradición por el cooperativismo. Allí no sois la única compañía de teatro que conozco que esté en esta situación, con esta estructura. Y entiendo que en ese momento esa deducción fiscal era muy interesante. Y claro, una vez ya tienes toda la trayectoria, está todo tan hecho que plantearte otra cosa ni lo ves. Ni imagino que es ya imposible de plantear otra viabilidad. Así que voy a pasar a la cuarta, que es, y también habéis empezado a hablar de eso. ¿Influye de alguna manera vuestra forma jurídica en la toma de decisiones dentro de la compañía? Sé que, por ejemplo, Lucía o Jenny, ya sois vosotras las que lideráis, pero si tuvierais que relacionarlo, a eso me refiero, a nivel de cómo la tenéis conformada. Enrique. Sí, al final Lucía puede dar cuenta de ello. Tenemos una manera de crear, ya no hablo en la de gestionar, que también, sino la de crear, que es muy asamblearia. Ujú. O sea, Lucía lo ha disfrutado y lo ha sufrido, que es el momento que hay reuniones paralelas a la directora o director, que es que los 3 socios se van a un rincón y entonces empiezan a decir, ¿qué? ¿Hacemos esto que nos propone la directora? ¿Sí o no? Va, venga, va, lo hacemos. O sea, que sí que es una manera, o sea, yo con Piju y Emi, que llevamos 30 años, yo sé perfectamente, si el Piju sube la ceja, sé que esa cena no le está gustando. Ya. Entonces,
tengo que pensar si me alío con Pillo o me alío con Lucía o me alío con los dos para intentar probar esa escena o la pruebo yo para que Pillo esté cómodo. O sea, sí, tenemos una manera de trabajar con lo bueno y con lo malo muy asamblearia y muy de cooperativa, y esto a veces está muy bien porque todo está como muy masticado y muy reflexionado, pero a veces eres igual un poco menos operativo si hay una toma de decisión más unilateral. Sí que Ujú, estamos, también es verdad que hemos conseguido que cada uno se ocupe de unas áreas ujú. dentro de este funcionamiento más cooperativo, y sí, sí, nos acaba influenciando. Quería hacer una anécdota solo muy rápida, que es esto que ha hecho Lucía de la exención de IVA. Nosotros Ujú. cuando montamos la cooperativa nos dieron, creo que todavía eran pesetas, 500.000 pesetas por cada socio menor de 25 años para crear la cooperativa, y nos fuimos a un gabinete de abogados en Manresa que eran especialistas en que las cooperativas consiguiesen la exención de IVA. Y Ostras. tenemos que decir que tenemos el privilegio de ser la primera cooperativa que hicieron ese taller que no la negaron. Ostras. O sea, nos gastamos, me parece que fue un pastón, porque ellos hacían bandera de que eran especialistas en conseguir la exención de IVA, ¿eh? Nosotros fuimos los primeros que nos la negaron. Tenemos ese bonito privilegio. Eso está en el Ese currículum, lo honor tenéis ahí está en el ese honor. currículum. Pero sí, sí, la cooperativa nos afecta a la manera de funcionar, que esa era la pregunta. Ujú. Totalmente igual. En este caso, yo decido y la responsabilidad es mía. O sea, hago consultas tanto artísticas como de gestión al equipo de toda la vida, como, Ujú. oye, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto otro? Estoy pensando en tomar esta decisión, tanto legalmente o jurídicamente con algo, con un contrato, y también artísticamente, pero la realidad es que la última responsabilidad es mía, tanto artísticamente como a nivel económico o legal. Ya está, no hay otra. Claro, Sí, sí, es sí, así. sí. En mi caso es lo mismo, o sea, yo tomo las decisiones, yo soy la responsable, pero sí que cuando tengo que tomar una decisión, por ejemplo, cuando íbamos a Edimburgo, hice una reunión con todo el equipo del espectáculo y dije, estos son los números, esto es lo que hasta aquí puedo llegar, es vamos, no vamos, o sea, eso no lo decido yo porque no puedo forzar a la gente Yo hago a... eso también, Jenny. Yo hago también Mm. eso en momentos determinados. Y luego que pero toda la responsabilidad cae sobre mí. Entonces el sufrimiento de llega a final de mes, nadie nos ingresa dinero, tenemos una póliza de crédito donde vamos tirando, pero aún nos deben, entre las subvenciones del año pasado y facturación de este año, nos deben como 60.000 euros. Entonces es una situación siempre, ¿no?, constantemente difícil de mantener. Y luego lo que sí que hacemos, porque también hacemos proyectos comunitarios, hacemos formación, mediación, colaboramos con una asociación cultural. Lo que esta asociación cultural no está exenta de IVA, todos los gastos son con IVA. Y como el IVA es neutro, si tú ingresas IVA y luego gastas IVA, al final nos devuelven IVA cada año, como 4.000 euros de IVA. Porque además, a través de la asociación, producimos un festival y entonces, claro, todas las facturas que nos hacen llevan IVA. Y si no, te lo comes con patatas si estás exento. Entonces, en nuestro caso, con esta asociación, no tenemos la exención de IVA, pero nos va a favor porque los ingresos son subvenciones que no llevan IVA, pero los gastos todos tienen IVA. Sí, porque al final esta exención de IVA, que puede ser una ventaja en cuanto a conseguir una facturación de cara a un ayuntamiento, porque puedes bajar tu caché o el ayuntamiento lo entiende así. Por un lado, puedes conseguir más funciones, pero por otro lado, todo el gasto que tú estás teniendo, que sí tiene un IVA repercutido, no te lo puedes desgravar. O sea, entiendo que es un equilibrio y una decisión dentro de lo que es Yo el... creo que es bueno en formación. Cuando tú vas a hacer una Claro. formación o un equipo va a hacer una formación, que como mucho tienes unos viajes y unas dietas. En cuanto hay ya un movimiento más grande, no te sale a cuenta. Mm. ¿Entendéis a lo que nos referimos con el tema de la exención del IVA? O sea, al final, pues es eso, tú puedes bajar ese porcentaje a la hora de venderlo. Los ayuntamientos, como no tienen un IVA que a ellos no se lo pueden desgravar, entonces puedes conseguir esos bolos en esos ayuntamientos, pero luego todos los gastos que tú tienes no te los puedes desgravar tú.
Entonces, en el caso de Jenny lo ve como algo, no lo han buscado esa exención porque les venía bien, pero en el caso de Lucía sí, porque son proyectos principalmente de formación, en lo que es verdad que sí, si todos son salarios, no hay una gran inversión en escenografía, no hay grandes IVAs a nivel que obviamente todo el mundo cobra su trabajo, tienes que pagar a un músico, pero los IVAs son tan bajitos que les sale más a cuenta el tener esa exención. Gracias. Fenomenal. Pues mira, voy a pasar como un siguiente bloque. Estamos hablando también ya de eso y este hace referencia a la parte administrativa. Ya hemos entrado en cierta manera. ¿Vale? La pregunta sería, en términos de carga administrativa y burocrática, ya que habéis tenido o tenéis varias estructuras, ¿creéis que hay alguna diferencia o da igual? ¿Tenéis la misma carga siendo asociación cultural, siendo SL, siendo autónomo, siendo cooperativa? Yo, en nuestro caso, diría que la carga administrativa, yo creo que vivimos un momento totalmente de violencia administrativa, que Mm, no viene dada tanto de la fórmula legal en la que estás situado, sino de las propias dinámicas de relación administración pública y ya sea autónomo, asociación, cooperativa, SL. O sea, eso que decía, no sé, no sé todo lo que has utilizado para decir que éramos viejos, ¿qué eufemismo has utilizado? No, he hablado de Visto, experiencia. experimentados, vale, pues en el fondo quiere decir viejos. Eh, la gestión de una actuación cuando empezamos, me lo estoy inventando, pero si Ujú. eran 2 horas y media, ahora son 15. Mm, La gestión de la misma sí, actuación con el mismo y el caché prácticamente no ha subido. Entonces, esto ha obligado a que las estructuras han tenido que crecer mucho en oficinas para tener prácticamente el mismo ingreso. Entonces, ya te digo, vivimos un momento de violencia administrativa total y absoluta, total. y no tanto por la fórmula, sino por la... Pero una violencia administrativa que también está bien que sepamos las empresas, que también la sufren los propios funcionarios. O sea, no es que Sí, el secretario del Teatro de Valladolid quiera dar por saco, sino es que la ley a él también, le también es obliga. víctima de esta violencia. Entonces, la Mm, violencia administrativa la estamos sufriendo todos. Yo estoy muy de acuerdo con Enrique. No sabría decir no, si hay una otra o si tengo más carga que otro. Lo que también he visto es esa diferencia de la cantidad de papeles que nos pedían antes y todo lo que piden ahora. O sea, como la violencia administrativa, cada comunidad autónoma o cada ayuntamiento tiene un sistema diferente de facturación, de ingreso de los documentos. Entonces es muy difícil. mm. Gastas muchísimo tiempo con un FACE, con Sí, un sí, esto es una red, sí. bueno, se te cuelga, pasas horas. Vamos, lo que ha dicho Enrique. Yo también estoy de acuerdo que no es la forma lo que te da ese volumen, sino el volumen de trabajo que tienes. Entonces, con la SL sí que tenemos un montón de movimiento. Entonces, claro, hay más papeleo, hay más contratos, hay más nóminas, hay más de todo. Y con la asociación que hacemos el festival y tal, hay momentos o que hacemos una formación puntual, está todo más tranquilo. Festival, pues ya sí que sube todo esto, pero si tienes todo en orden, digamos, y un buen gestor y el, digamos, es lo Mm, mismo para mí, siendo una asociación, porque es una asociación empresarial. sí. O sea, sí. Podríamos decir entonces que realmente no es la forma jurídica la que condiciona esa carga administrativa, es el propio trabajo y no nos limita. Yo estoy de acuerdo con vosotras, es decir, yo funciono como autónomo con mi compañía y no me limitan nada en ninguna de las posibilidades. Y la carga administrativa viene por la cantidad de bolos o convocatorias o proyectos que estás llevando a cabo, sin más. Me salto la siguiente, la 6, que hacía referencia a los tipos de contratos de trabajadores, de artistas, de colaboradores, porque realmente no hay ninguna diferencia. A mí me parecía bonito el que lo vierais, que entendierais que la forma jurídica no te condiciona a ese respecto. Lo que sí, voy a hacer un pequeño matiz con la siguiente, y es si consideráis que vuestra forma jurídica facilita o dificulta el acceso a la financiación externa o subvenciones públicas. Y de esto ya Lucía comentó algo al principio en su presentación,
porque sí tiene que ver. A nivel de forma jurídica hay como dos situaciones muy claves, es si eres asociación cultural o si eres una estructura distinta. Hay como dos líneas de ayudas distintas a las que puedes acceder. Eh, En nuestro caso, la línea empresarial, la mayoría de convocatorias es igual que seas una SL, una SCP o Ujú. una cooperativa, es una línea para estructuras empresariales o un autónomo. O sea, no nos condiciona. Lo que sí, espera, ¿qué quería decir? A ver, la pregunta tú no dices, que me he dejado una cosa, Tolo. La pregunta La era, pregunta es, ¿consideráis si vuestra forma jurídica facilita o dificulta el acceso a la financiación externa o sí, subvenciones? esto quería decir. En la línea subvención y tal es lo mismo que cualquier otra. La cooperativa tiene una característica que la hace diferente de otras fórmulas. No sé, nosotros somos Sociedad Cooperativa Catalana Limitada. Entonces, no sé si son todas las cooperativas de España o es una característica de las catalanas. Pero nosotros no podemos tener patrimonio. O si tenemos patrimonio, la propia cooperativa, cuando la cooperativa se disuelve, todo el capital, todo lo que tiene la cooperativa, una vez haya pagado deudas, lo que sea, se va al fondo de cooperativas. Y esto es así porque como están muy fiscalmente protegidas, hay más ayudas que igual otras empresas, este fondo de cooperativas va alimentando que cuando haya una cooperativa nueva pueda tener más subvenciones que una SL. Claro. Con lo cual, es una fórmula que no está pensada para lucrarse, ¿eh? Ujú. Que nadie dedicándose al teatro se va a lucrar, ¿eh? Pero si uno tuviera la tentación, la Mm. cooperativa no es la fórmula. Está muy pensada para que sea trabajo asociado de un grupo de personas que hacen un proyecto común. No para, o sea, si queremos, pues esto, hacer una película con Walt Disney y ganar 8 millones de dólares, pues la cooperativa no es la fórmula ideal. Sí, porque Pero es como la no va a cooperativa pasar, la que ganará esos 8 millones de dólares y sí, no es para los socios, porque no son correcto. cooperativistas, o sea, será para un Son fondo y seguir cooperativistas. trabajando entre esa Sí, estructura. correcto. Muy bien. En nuestro caso, como he explicado antes, dependiendo de a qué vayamos a pedir, Ujú. vamos o en qué red o en qué institución, si vamos a trabajar en el Centro Dramático Nacional, vamos con autónoma y yo doy de alta a todo el mundo como si fuera una empresa. Y si voy a pedir una subvención de educación, de social y demás, voy con la asociación. Lo que Ujú. sí que hemos tenido que cuidar mucho es la marca. Porque liga, claro, yo soy Lucía Miranda como autónoma y asociación de Cross Border Project, pero la realidad es que hay muchos trabajos que se facturan con Lucía Rodríguez Miranda que se hacen con la marca Cross Border Project. Sí, sí. Y, Vale. y eso ahí sí que cuando vas a pedir la ayuda te tienes que andar con ojo, como plantearlo muy bien, claro, porque Mm. te pueden decir, no señora, esto lo ha hecho usted con Lucía, no con la asociación. Sí. Y para eso está como ese concepto de marca de compañía que tiene que ver con la web, con la comunicación, con la prensa, de una cosa es cómo facturo y otra cosa es bajo el paraguas de qué marca se hace. Eso es muy Ahí, interesante, porque, ahí claro, sí, es una línea muy fina, como tú dices, pero que bien explicada y bien argumentada puedes acceder a una línea o a otra de subvenciones o de... Mm. claro, porque también te piden años y proyectos que hayas hecho, como con Sí. las memorias, valoración. Entonces, a lo mejor yo tengo un proyecto que se facturó con Lucía, pero que iba con marca Cross. Ujú. Y ahí puede ponerse el funcionario tiki-tiki, pero creo que si el trabajo de marca está como muy consistente a nivel comunicativo, no se ponen a mirar con qué se facturó, Ujú. sino como dónde está el trabajo de marca. Puede que haya un momento donde haya un problema con eso, ¿no? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Ujú. En el contexto de las Islas Baleares, por ejemplo, era el NIF lo que te daba la antigüedad. Entonces, también cuando pasamos del autónomo a la SCP, nos dijeron, bueno, tenéis 0 años, y no, llevamos 4 o 5 años de trayectoria. Y esto con la Asociación de Empresas Profesionales se luchó para que contasen la trayectoria y no el NIF. Y se ha conseguido a nivel local en las Baleares. Entonces, la otra cosa también con la SCP que hicimos una transformación a SL, entonces el NIF es el mismo, lo único que cambia es la letra, pasó de una J a una B. Pero Ujú. si tú miras el NIF de la mecánica, te dice que estamos desde 2020, que es cuando se creó la SCP.
pero como ha sido una transformación de la sociedad, mantenemos el mismo NIF, digamos, el recorrido. Y Ostras. nosotros lo mismo que con Lucía, para proyectos más de mediación, de formación, hay subvenciones para entidades sin ánimo de lucro o asociaciones, entonces colaboramos con la asociación y hay pues ayudas que solo podemos acceder a través de la SL. Y en cuanto a la financiación, ¿habéis tenido que pedir algún crédito alguna vez Sí. como asociación cultural? Porque entiendo que como, es decir, yo por ejemplo me he encontrado en la situación, ahora desde hace un tiempo, crea SGR, que es la gestora esta de intermediación entre bancos y es como un aval recíproco, por así decir, que si te avalan el proyecto, el banco te da esa posibilidad. Pero como asociación cultural, ¿os habéis encontrado en una situación así? ¿Podríamos decir que hay una diferencia? ¿Te miran de otra manera cuando vas a pedir un crédito? Yo, en mi experiencia, no soy asociación, pero como cooperativa, al final los socios avalan el crédito Sí, ¿no? con lo personal. O sea, la teoría es muy bonita, pero al Sí. final la firma final cuando compras una furgoneta, en nuestro caso tal, estamos firmando los socios, con lo cual el banco sabe perfectamente. Mira, mi abuelo me explicaba, siempre me contaba de pequeño, que los bancos cuando hace sol te dan un paraguas y cuando llueve te lo quitan. Sí, sí. Pues entonces la banca siempre gana. Hmm. Nosotros no hemos pedido nunca un crédito a un banco. Desde hace un año tenemos un crédito blando con una fundación, que es la Fundación Caraso, porque sacaron unas ayudas Sí, es para verdad. ayudar a Hmm, estructuras artísticas que lleváramos más de 10 años hmm. en el sector y daban ayudas a estructura. Entonces nos presentamos y era como estos procesos de startups de lanzaderas. Sí. Y entonces parte de la ayuda era formar parte de lo que llaman un bootcamp, que es Ujú. un campamento empresarial donde te van dando herramientas y te ponen un asesor consultor para mejorar tu estructura. Y ahí obtuvimos un crédito blando que creo que es a 4 años. Pero claro, es con Fundación Caraso, que es como el bien. No tiene nada que ver con un mundo banco, ¿no? Es una cosa como muy particular. Qué ve. Eh, Nosotros Interesante. con la asociación no hemos pedido un crédito. Aquí sí que vamos a nivel personal. Los socios de la asociación adelantan hasta que nos paguen y es un poco más así. Con la SL, en el 2022 que hicimos el proyecto grande, que claro, el volumen de facturación era muy grande, vino el banco, oye, os damos 50.000 euros. Lo que dices, ¿no? Que cuando pero aquí sí que éramos los dos socios que avalábamos el crédito. Cuando me quedé sola, tengo a ISBA que avala el crédito. Entonces ahora ya no soy yo personalmente, sino que es ISBA que avala mi crédito con el banco. Vale. Y luego además el banco nos ha dado, porque saben que nos pagan tarde siempre, nos ha dado un crédito para pagar impuestos. Entonces los impuestos siempre tenemos esos 5.000 euros a 3 meses, entonces se vuelve a Ujú. llenar para poder volver a pagar los impuestos, porque saben que pues Sí. siempre se tarda mucho en cobrar y estamos ahí con la facturación, que si miras la facturación dices, pues sí, pero es que no llega a tiempo. Sí, yo como autónomo en 2019 pedí un crédito para un espectáculo, una coproducción con el Teatro Principal de Palma, y lo terminé de pagar hace 4 meses. Es decir, es que además, no sé si recordáis, en 2020 vino una pandemia y me cogió con el crédito pillado hacía 3 meses. Entonces, espectáculo que ha tardado en rodar, que apenas ha girado como debería. Y sí, y justo ahora mismo el BBV tiene una línea para autónomos que permite y facilita esto. O sea, esta línea de adelanto hasta unos 20.000 para pagar impuestos, seguros, en base a lo que sea. Si es para nóminas, pues tienes un mes de carencia. Si es para seguros, tienes 3 meses, y lo que comentas. La póliza de crédito que tenemos nosotros está en el banco y tú vas cogiendo lo que necesitas y pagas los intereses de lo que has cogido el tiempo que lo has cogido y luego lo vuelves a meter. O sea, Vale. no es como un crédito que vas pagando cada mes durante tal, sino que tenemos el dinero allí. Una línea de descuento, más bien, quizás. No, lo llaman una póliza
de crédito, pero Sí, mira. es diferente a pagar cada mes una cantidad fija, sino que Ujú. yo pago trimestralmente los intereses del dinero que he cogido durante el tiempo que lo he cogido. Vale, Es vale. una herramienta Mm. que hay que saberla utilizar muy Mm, bien, porque esto es lo que te hace es te baja el punto de congelación. Si en el banco, si estás a cero, pues te permite bajar hasta el -30, que es donde si tú has cogido una póliza de crédito de 30.000 euros, pues te permite que puedas coger hasta 30. Pero claro, es lo que dice Jenny. Si esta póliza de crédito la estás utilizando 25 días, vas a pagar por estos 25 días. Entonces, la póliza es una herramienta que mucha gente lo ha utilizado bien y es muy útil y se ha llevado empresas por delante. mm. Porque entras en una espiral de que tienes siempre la póliza, ¿cómo se dice la palabra, Jenny? Eh, Cuando la tienes toda, hay una palabra que lo dice, que es sí, que está a como, cero, ¿no? sí, que la tienes siempre gastado. Pues si Mm. estás mucho tiempo con la póliza utilizada, Mm. es muy peligroso. Te pilla, te A puede ver, lo Sí, pillar. único también es que los intereses, por ejemplo, el año pasado, como hicimos la producción el 2023, las subvenciones tardan un año en llegar, entonces esa póliza, pues chupamos del bote durante casi un año, nos costó como 3.000 euros de intereses, que eso no te lo paga ninguna subvención. Bueno, hay muy sí, pocas sí. que cubren los intereses Mm. de financiación. Sí, muy bien. Pues mirad, son las 11:15, entonces es que prácticamente las preguntas están todas resueltas. Me voy a ir a la última, que es ¿qué consejo daríais y qué herramienta daríais a personas, compañeras que están a punto de terminar la escuela o que ya están empezando a girar fuera con sus espectáculos? ¿Qué forma legal les recomendaríais para empezar? Sabiendo que cada una, ya habéis contado un poco cómo ha sido vuestro origen, pero sabiendo si ahora hablarais con la Jenny Vila de hace unos años, con Lucía Miranda cuando estaba en Estados Unidos y con Enric de hace, digamos, que tenía menos experiencia, eh, ¿qué le diríais a vosotros Yo, mismos? le, si quisiera empezar el camino de ser intérprete y sumarse a proyectos X de compañías X, estaría más, o sea, intentaría que la gente me vaya contratando y ser un trabajador, ¿no? Pues ahora intento trabajar con un espectáculo de cross-border o con la mecánica o con la Ujú. baldufa y ya me harán un contrato pues para un mes, dos, tres, funciones de... Si tu camino es el camino más de la creación y de tener una parte más activa también en el proceso creativo de distribución y tal, entonces yo igual empezaría, si es un grupo de personas, por una asociación, y si es una persona individual, pues el autónomo. Yo estoy bastante de acuerdo con Enric. A eso le sumaría que si es un grupo de personas, tener una conversación clara sobre los dineros el día Mm. uno. Creo que cuando se sale de la escuela o cuando eres muy joven, a mí me pasó, tienes mucha ilusión, muchas ganas, lías a mucha gente, todo el mundo arrima el hombro y a veces el espectáculo que haces inicial puede funcionar normal o puede ser un pepino que no sabes qué tipo de gira o premios o a dónde te va a llevar. Entonces creo que unas conversaciones iniciales sobre quién pone dinero, de quién es la responsabilidad y cómo quieres estar formando parte de este grupo es esencial cuando tienes 20 y pocos años, porque todo se Totalmente. hace por amor y si no sale muy allá, pues no hay problema, pero si sale bastante allá, todo hay lío, porque no está claro, no, hay muchas cosas, mucho trabajo detrás de producción, Mm. de distribución, de gestión, eh, que no se ve y que creo que es importante como visibilizar y que todo el mundo deje claro. Yo aquí quiero poner dinero, yo no quiero poner dinero, yo solo pongo trabajo, yo quiero pringarme jurídicamente, yo no me quiero pringar. Amigos somos todos hasta que dejamos de serlo. Totalmente de acuerdo. Esto que dice Lucía es muy bueno porque todos hemos perdido grandes amigos. En el ¿Sí o no, camino. Sí, Lucía? ¿Es verdad o no? Todos, Es sí, todos así, hemos es así. es perdido totalmente real, grandes sí. amigos por esto que dice Lucía, no haber Sí. hecho esto. Y creo que parte de la ilusión, las ganas,
el que, bueno, vas a empezar en una sala alternativa, vas a montar un espectáculo, luego el proyecto de la sala alternativa es un pepino, no sabes cómo, te acaba llamando otro teatro o haces una gira, pasan cosas en la vida y empiezan los problemas. Aclarar las cosas el día cero, aunque sea feo, porque es feo siempre hablar de dinero, pero hay que hablarlo. Sí. Y de quién es la responsabilidad jurídica legal, quién está firmando, hay que hablarlo. Yo tengo un ejemplo de una compañía que nació después de una tesina a final de carrera de un grupo de personas, que de repente el espectáculo empezó a volar, de esto que no pasa muy pocas veces, que no haces distribución, haces nada, pero vuela. Y nos cogió en el Festival de Titelles de Lleida, ganamos un premio, de allí fuimos internacionalmente y fue como, nos superó mucho porque muchos estaban al principio de carrera y lo que dices tú, ¿no? No estaban los roles claros y al final mucho cayó sobre mí y yo, o sea, empecé a hacer teatro con 15 años, pero en escena y nunca me he encontrado cómoda en escena, no me interesa para nada estar encima de un escenario, siempre estaba pensando en todo lo demás, ¿no? Pero todos mis amigos son actores. Entonces, cuando me fui a estudiar a Inglaterra, me dicen, pero tú eres amiga de todos los actores. Y digo, "Bueno, claro, hacemos esto todos juntos, ¿no? Estamos en el mismo barco". Y bueno, de aquí yo siempre soy más práctica, más producción, más tal, pero cuando hago algo con amigos que son todos actores, pues me lo llevo todo yo. Y lo que dices, Lucía, es, sí, clave, que hace 20 años pues no lo hablamos y ahora ya lo tengo más claro de dejar las cosas claras desde el principio. Pero si es para empezar una compañía, en España yo diría de empezar con asociación cultural, que es fácil de manejar, y ver desde allí cómo vas. A mí lo del autónomo es algo que me supera, porque he vivido en otros países donde no pagas un autónomo por poder facturar. Y entonces me cuesta, es algo que me cuesta mucho que una compañía de teatro tenga que pagar un autónomo o una persona freelance tenga que pagar un autónomo, aunque tenga unos ingresos mínimos, Sí, ¿no? sí. Esto es, lo encuentro una barbaridad, pero bueno, eso ya es otro tema. Sí, yo a ese respecto, como no conozco esa parte externa, estoy súper acostumbrado ya desde hace muchos años a estar de autónomo. Esa es mi figura legal, por así decir, a la hora de facturar y producir con el marco de la compañía que es Coma 14. Y es lo que tú dices. A veces hay meses en los que no hay bolos, no facturas, pero el autónomo lo tienes que seguir pagando. Porque Pero claro, además es si que luego si te no, das de baja, no te cuenta exacto. el tiempo que llevas, Pierdes ¿no? Eso pierdes es que antigüedad, ¿no? a nivel de subvenciones y ayuda, pierdes la trayectoria, y es, sí, es un fastidio, totalmente de Yo acuerdo. tengo que decir que con la SL para mí han sido todo ventajas, porque yo ahora tengo una nómina como administradora, pero según bolos, pues se añade un plus a esa Ujú, nómina. O sea, el autónomo lo paga la SL. Yo ya he dejado de tener actividad como persona física. ujú. Si facturo algo que es algo más personal mío, lo facturo con la SL y se me mete en la nómina. Y entonces con Hacienda también, la renta y todo esto se ha simplificado muchísimo, porque tienes una nómina. ¿No? Claro, yo en el 2019, por ejemplo, como autónoma, facturé unas cantidades que decían, pero no puede ser que tú factures tanto y tengas tantos gastos. Aquí hay, y se metían por todo, con Sí, el IVA, con los sí, sí, gastos. Me decían, esto no, este gasto no forma parte de tu actividad. Y es como, ¿cómo vas a saber tú lo que forma parte de mi actividad? Hacemos cosas que no sí, son estándar, ¿no? Entonces sí. me siento mucho más protegida con una SL. Mira, yo estoy en ese momento de reflexión con respecto a la figura jurídica, sí. Bueno, como O quedan sea, unos todos han minutos. montado esa charla para ver qué hace él, ¿eh? Totalmente, es absolutamente interés personal. ¿No? O sea, el máquina, ¿eh? Has visto, has visto. Es un crack. Como quedan unos pocos minutos, aquí tenemos a una pequeña representación del alumnado y hay alguno también por ahí en la red. ¿Hay alguna pregunta que queráis trasladaros a ellos? Perfecto, vente para acá. ¿Cómo te llamas? Noah, adelante. Ahora viene Noah y os va a hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda sobre las asociaciones culturales. Quizás es un poco básica, pero como entiendo que no pueden generar dividendos porque no tienen ánimo de lucro, yo me pregunto un poco con las ganancias del tipo caché o cuando generan ganancias de más volumen, exactamente eso, cómo puede llegar a los participantes.
¿O con qué procedimiento? Nosotros es que hay como un presupuesto donde queda claro el dinero que va para cada uno de antemano y como que está hecho de antemano el pequeño porcentaje que queda para estructura. O sea, como que de repente no nos encontramos con una sorpresa de, oh Dios mío, ¿cuánto dinero hay aquí? Porque tú has hecho un presupuesto de que este proyecto cuesta tanto, dejamos un 30% para la estructura, para administración, gestión, seguros, web, comunicación, bla, bla, bla. Entonces, no hay, como que no hay ganancias. Está todo medidito. La nuestra, por ejemplo, la asociación con la que colaboramos, no nos dieron el certificado de sin ánimo de lucro porque tiene la forma empresarial, depende del IAE que le des de alta. Entonces, la asociación no podemos acceder a sin ánimo de lucro, pues es una asociación cultural, pero dicen, pero tenéis lucro. Pero lo que dices tú, o sea, cada presupuesto, pues damos de alta a la gente que trabaja, son lo que entra, sale, son los gastos que van al mantenimiento de la asociación o al gestor o a gastos de suministros o cosas así. ¿Alguien más de aquí de los presentes tiene alguna duda? Online, ¿alguno de los que estáis conectados quiere hacer una pregunta? Dime, adelante, vente. Ahora viene Zaida. Hola, yo soy, o sea, tenemos una asociación cultural y a la vez yo estoy dada de alta como autónoma. Lo que pasa es que casi siempre hemos facturado como asociación cultural. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que, por ejemplo, las ayudas de Madrid yo no puedo pedirlas porque no tengo la antigüedad de estar facturando como autónoma. Entonces, claro, lo de asociación cultural, por un lado, te ahorras mucho dinero, pero por otro lado, te cierra puertas con cosas. Entonces estoy viendo cómo solucionarlo porque, claro, no tengo tantos ingresos como para facturar todo como autónoma. Y, y bueno, pues es un poquito el debate que vivo en la actualidad entre las dos. O sea, me parece muchísimo más fácil el impuesto de sociedades, o sea, lo que hay que cumplir como asociación, pero y luego que te sale muchísimo más rentable, pero claro, lo de autónoma te abre muchas más puertas. Entonces, pues no sé bien cómo dar el salto a hacer todo como autónoma, porque muchas veces no me llega con el caché para, pues bueno, para ser autónoma. No sé si me estoy explicando. Entonces es Se más que explica nada. perfectamente. Más que una pregunta es como, ¿Qué? ¿cómo se hace? ¿Qué ¿Sabes? hago? ¿Cómo se hace ese salto o no sé? De pasar de, porque es verdad que sí, yo sí que tengo la suerte de que estamos exentas de IVA, pero hay comunidades autónomas donde ni siquiera te puedes inscribir en una red, claro, pero luego no tienes la antigüedad. O sea, es lo que ha dicho Lucía, que no tienes la antigüedad y no sé, yo por ejemplo en la Junta de Andalucía pues me decían que no y que no. Y me peleé con un funcionario y no me sirvió de nada, porque decía que yo no soy, o sea, mi compañía no era la misma persona que yo como autónoma. Bueno, más que nada era una queja, no sé si hay preguntas. En fin, pues eso. No, el momento de la precariedad máxima, que es un sector que continuamos ahí, ¿eh? O sea, no llevamos 30 años, pero siempre en el alambre, ¿eh? Aunque tengamos muchísimas subvenciones, es un sector muy precarizado, ya lo sabemos todos. Pero es verdad que el momento del salto a elegir un camino es muy complicado. O sea, o sea, intentar aumentar en la medida de lo que puedas la facturación, Sí. pero claro, es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Nosotros, por ejemplo, para que veáis como el nivel de precarización, como compañía, no tenemos nada que ver con la estructura de Jenny o de Enric. Nosotros, todos los miembros cobran, trabajan por proyecto. Lo que sucede es que hemos conseguido vincular un proyecto detrás de otro. Ya. Pero cada año estamos como, ostras, como se caiga este proyecto, esta persona se queda sin trabajo de enero a junio. ¿No? Entonces, hay una cosa, ahora tenemos una reunión para ver el año que viene cuántos proyectos tenemos y cuánto estimamos que va a cobrar cada miembro. Y luego se van sumando cosas que te llaman de repente, pero no tenemos 3 personas en oficina. Vamos, tenemos Sí. un... Y no todo el mundo trabaja solo en el cross, que eso no lo he dicho, por ejemplo. O sea, hablando de la precarización, nosotros
Los miembros del CROSS cobran su nómina, echamos cuentas hace 1 o 2 años, el 60% aproximadamente de su facturación anual proviene del CROSS. Hay un 40% que proviene de otros trabajos. Nosotros pudimos dar el salto a aumentar plantilla porque la Fundación Santander tiene un programa que se llama Emplea Cultura. Ah, Y mira. entonces ellos te pagan el sueldo de una persona a jornada completa durante un año, tú pagas la seguridad social. Pero claro, esto fue como una maravilla, porque de repente éramos una persona y media y pasamos a ser, cuando he dicho 3, son 2 personas a media jornada ahora. Y yo que estoy todo el tiempo, la pringada. Tú haces una y Pero media. ayudó mucho a poder ampliar, porque claro, el volumen de trabajo, si no tienes la gente que lo pueda hacer, te quedas, ¿no? Para poder crecer, nos ayudó muchísimo. Nosotros tuvimos Emplea Cultura también, pero bueno, yo creo que tiene que ver mucho como con la persona, el encaje y cómo se haga ese match. Y en nuestro caso no fue un cambio en la estructura. Me están haciendo una pregunta por el chat y ya daríamos por cerrada la sesión. Si pudierais cambiar un punto de la legislación española que beneficiase a vuestro modelo jurídico, ¿cuál sería? Intuye que por lo que ha escuchado sería bajar la cuota de autónomos. Yo como Enric, el que pediría es, más que cambiar la fórmula para afectar a las empresas, que existiera el modelo francés de la intermitencia del espectáculo. Mm. Yo es lo que pediría. Mi carta a los Reyes sería esa. Que si queréis aumento, ya se lo explicáis a los alumnos en qué Sí, consiste, pero que es una auténtica maravilla. es una maravilla, sí. Yo creo que mi carta a los Reyes es demasiado larga, porque haría que pudiesen pagar las subvenciones por adelantado, que los autónomos pues no fuesen tan altos, sobre todo para gente que empieza, ¿no? No sé, hay como muchas cosas que cambiaría. Sabiendo que en otros países se hace y se Es puede vivir y posible. trabajar, y ayudas estructurales, sobre Mm. todo cuando empiezas, es cuando lo necesitas. Cuando empiezas, una ayuda estructural que te quite, ¿no? Los gastos de tener la estructura para poder hacer el trabajo. Entonces, Totalmente. nosotros, por ejemplo, como compañía, toda la estructura, todo el dinero de la estructura sale de los bolos que vendamos o de meter en las subvenciones de un proyecto, pues una parte de Mm. estructura. Sí, Pero en Australia, que estuve allí viviendo 8 años, tú tienes estructural durante 3 a 5 años. Entonces, puedes planificar hacia dónde vamos. Aquí es mucho el día a día casi. sí, es que al final es que una ayuda así de estructura te permite armar el proyecto Mm. para luego difundirlo, para luego venderlo, para darle entidad. Mm. Yo a lo que habéis dicho me sumo totalmente y le añado una, que es que dentro del sistema jurídico administrativo fiscal reconozcan la mediación artística como artística. Hay Muy muchos bien. problemas en la contratación de proyectos de mediación artística porque los consideran social o educativos y entonces los sacan a concurso y no es lo mismo que te haga una mediación una persona que otra porque el producto No. artístico que se desarrolla al final es completamente diferente. Entonces Y, nosotros en el último año se nos han paralizado 2 contratos grandes con 2 administraciones y se han paralizado por el técnico de Hacienda. Sí, y sí. además lo absurdo es que es un proyecto tuyo que has presentado tú y viene ese técnico de ese ayuntamiento y lo saca a concurso. Y en el ¿No? Y que momento en que... te llama la dirección artística de un teatro porque quiere que seas tú quien haga Sí, ese proyecto de mediación artística. sí, sí, sí. Pero no lo entienden, les explota la cabeza y te dicen que eso es social educativo y que lo puede hacer cualquier técnico. Y tú dices, no es lo mismo que actúe Serrat que Sabina, pues no es lo mismo que te haga una mediación Mm. artística una compañía que te la haga otra. El resultado es diferente, el proceso es diferente, donde ponen el foco artístico es diferente y por eso te llama ese director. Pues ya es la hora. Muchísimas gracias, Enric, Lucía, Jenny. Ha sido una pasada. De verdad, gracias por vuestro tiempo. Me reitero en esto, que sé que es lo más valioso que tenemos los que nos dedicamos a esto, que es una maravilla el poder dedicarse y vivir de ello y algo que
que cuesta horrores, ¿no? Y al mismo tiempo se disfruta en cada cosa que hacemos. Estamos enganchados, lo tenemos ya en las venas y de verdad que gracias por dedicar este fragmento de vuestra vida en mitad de vuestros procesos. Que vaya muy bien, mucha mierda, muchísima suerte en lo que estáis ya a punto de lanzar, en sitios tan dispares y con lenguajes tan dispares y con tres estructuras, que era lo que quería mostrar, ¿no? Esa posibilidad de estar ahí, de hacer cosas, de contar lo que uno quiere de la manera con la que lo quiere hacer, que lleva trabajo, pero que es factible. Pues gracias a ti. Muchísimas Gracias. gracias. Un plaer. Un plaer, un gust. Adeu. Adeu. Adeu.